en este bloque de Galáctica Internacional y Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en todo el planeta Tierra. Vamos a estar compartiendo con ustedes un diálogo con una de las senadoras de la República Argentina, una mujer que está en el Congreso de la Nación intentando ver cómo van generando soluciones para la sociedad que está muy preocupada en una etapa electoral de la Argentina. Me refiero en este caso a la senadora María Clara Vega. Vamos allí a La Rioja, al interior de la Argentina, para conocer qué es lo que está pasando justamente, no solamente en esa provincia, sino a nivel nacional, cuáles son las preocupaciones que tiene esta representante de Unión por la, por la Patria, del justicialismo, del peronismo argentino. Así que bueno, la tenemos en línea ya. Bueno, bienvenido, senadora Vega, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Buenas tardes a vos, al equipo y a la audiencia. Gracias, igualmente, ¿cómo anda? Finalmente pudimos comunicarnos, ya nos íbamos a quedar con las ganas de preguntarle Sí, cómo está la cosecha o la producción de las aceitunas riojanas, ¿eh? Faltó poco ah, de eso, ¿eh? bueno. Bueno, Bueno, este año tuvimos un buen nivel de cosecha a ajá, pesar del tema de la sequía, bueno, ¿no? menos Por mal, ahí son otros los inconvenientes que tiene la me producción imagino. ya en sus etapas ya del producto terminado, Sí, con todos ujú, los inconvenientes, ¿no? Propios claro, de esta Argentina. ajá. Pero ¿cómo está la cuestión productiva de justamente este tipo de productos y también el tema de los viñedos, que ustedes tienen una provincia con una línea, Con con una una gran variedad producción de muy vino interesante, ¿no? increíblemente de Ujú, muy buena calidad y que quizás por ahí todavía falta ajá, mayor promoción, sí, inversiones ajá, para que nuestros vinos también estén dentro de lo que es la góndola sí, a nivel nacional, ¿no? Porque ujú. hay muy pocos vinos riojanos en las Es cierto, góndolas. Por ahí sí, vemos se que ve muy poco. Mendoza, San Juan, Ujú, que nosotros siempre lo cargamos a los sanjuaninos y a los sí, mendocinos, le decimos que a ver. hacen vino chico porque se llevaron vino de uvas de La Rioja. Ah, ahí está la cosa, la picardía viene bien, es cierto, ¿eh? En la época de su ex con vecino, Carlos Menem, nosotros siempre le hacíamos alguna chanza porque él tenía ahí algún que otro familiar trabajando con la familia Spadone con el tema de vino. Y siempre, a veces cuando le entrevistábamos, le decíamos, Carlos, ¿cuándo nos va a traer alguna botellita de algún tinto, de algún vinito de La Rioja? Le decía, bueno, ya en cualquier momento llega, pero nunca llegó. Ay, bueno, ¿viste? Bueno, pero Es nosotros sí así. podemos llegar y cumplir esa promesa. Bueno, y bueno, lo que no cumplió Menem, por ahí la cumple usted. Claro, Puede ser, ¿viste? puede ser. Bueno, a ver, senadora, vamos un poquito ahora a hablar en serio de la problemática que tiene la Argentina, también su provincia. Allí hubo casualmente en la hermosa La Rioja muchas empresas que han tenido realmente muchas dificultades, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, el caso de lo que pasó con la familia Nuced, con la marca de aceitunas Nusec, una familia tradicional que durante muchos años apostó a la productividad y que después terminó con infinidad de problemas, ¿no? Lo hablamos con varios funcionarios en su momento porque estábamos preocupados y después, bueno, la empresa terminó con serios inconvenientes como pasa habitualmente en esta República Argentina compleja de los últimos años, de las últimas décadas. ¿Qué está pasando que desde el Senado Nacional no se le busca la forma, la manera de dar realmente una ayuda, una contención como corresponde a la productividad nacional, a los empresarios locales, a los emprendedores que hemos visto en los últimos años que han sido cientos de miles y que terminan prácticamente fundidos o saliendo justamente de estas soluciones productivas porque el Estado realmente los termina asfixiando, ¿no? Bueno, esto creo que hay que tomar cada circuito productivo en profundidad. Te cuento Ajá, lo que pasa en el caso del circuito del olivo, de la sí, producción de aceite de oliva. ajá, En este caso, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial han sí. ayudado mucho en el tema de subsidios, porque sabes, por ejemplo, La Rioja tiene que cosechar obteniendo agua de napas que están por ahí hasta 300 metros, ¿no? Claro, Entonces, sí. la necesidad de las perforaciones Es y complejo eso eso. todo funciona con electricidad. Ajá, Entonces, era muy importante el tema de los subsidios por parte del Estado
para que primero estas empresas que generan tantos puestos de trabajo no entren en esta situación de crisis, de no poder pagar la energía y por ahí mudar hacia otro tipo de sistema de cultivo, ¿no? Claro. Entonces, eso específicamente te lo puedo garantizar que se hizo con el tema olivícola. Ajá. Ahora creo que hay muchas otras economías regionales en el país que necesitan distintos tipos de ayuda, pero creo que todas coinciden con esta grave problemática que tenemos, que es la producción utilizando energía fósil, sobre todo, ¿no? Ajá. Y en un sistema que nosotros siempre denominamos este sistema de electricidad de distribución unitaria y centralista. Claro. Ahora, senadora, ¿cómo están visualizando ustedes desde el Congreso de la Nación, todos los representantes de las principales provincias productivas del interior, que de alguna manera, me imagino, deben tener gran cantidad de reclamos de la producción de aquellos que industrializan los productos regionales, por la falta de créditos, por el retraso que hay justamente en lo que es el pago de las exportaciones que algunas compañías todavía pueden mantener con mucho esfuerzo? ¿Se está trabajando en concreto con algo que le facilite a los productores de la Argentina poder exportar? Porque evidentemente es una alternativa de grandes posibilidades de ingreso de dólares que está necesitando el país, pero sin embargo todos los empresarios que hemos consultado en los últimos tiempos, lo único que nos dicen es que están con un montón de trabas y de impedimentos, ¿no? ¿Usted habla estas cosas con los Bueno, colegas, con la propia presidenta del Senado, Cristina Kirchner? ¿Qué piensan hacer con este tema realmente que está en una situación muy compleja? Bueno, te digo que en este año yo me reuní con varios productores, pero Ajá. especialmente quiero destacar la reunión que tuvimos con la mesa de enlace, con las cuatro entidades, Sí. donde ellos plantearon, digamos, algunos puntos concretos, como es el tema de las retenciones, entre tantos otros problemas que tuvieron por parte de la gran sequía que tuvimos. Y después de esa reunión, que fue a principio de año, tuvieron la oportunidad de reunirse con el ministro de Economía, Ajá. quien los ha escuchado y ha dado muchas respuestas. De hecho, en este último tiempo, por el conocimiento que tenemos, especialmente su secretario de Mendiguren, Ajá. ha tenido reuniones y se ha llegado, especialmente en mi provincia, conozco el caso del acompañamiento no solamente a la parte agrícola, sino Sí. también a la parte textil que tenemos nosotros en desarrollo, un parque industrial que estuvo su época de florecimiento con la 22021 y que después del 2015 al 2019 perdió gran cantidad de puestos de trabajo y hoy se está recuperando. Ajá. Yo, por lo que puedo seguir la agenda del Ministerio de Economía, se ha ido reuniendo para dar respuestas directas, ¿no? Porque por ahí el proceso que siempre lo decimos nosotros los legisladores, que tenemos una tarea ingrata, porque muchas veces nos reunimos con los interesados, con Sí. las personas que necesitan esta nueva ley y después los procesos que llevan, por ejemplo, la falta de quórum que tuvimos Ahí en está. todo este Ah. tiempo, que Mm. recién podemos lograr una sesión de consenso para la próxima semana, cuando se está terminando la mitad del año, Por ¿no? eso, ¿cómo es Entonces, posible que no, pase eso, es senadora? tremendo para nosotros. Bueno. Imagínate yo Mm. que pertenezco a un monobloque y que Sí. siempre dije voy a estar presente, que muchas veces he sido criticada por Juntos por el Cambio, Ujú. porque yo siempre pienso que el debate se tiene que dar en el recinto, no en los Seguro. medios de comunicación, Ajá. como sucede con la mayoría de ellos, ¿no? Claro. Que prefieren estar sentados, decimos nosotros, hasta parecen panelistas de Ujú. algunos Sí. medios de comunicación, en lugar de dar el debate y de trabajar en ese lugar que es tan caro a la representación de la Seguro. democracia, Ajá. ¿no? Como que Que es están durmiendo la el trabajo. siesta muy seguido, dicen algunos por allí, ¿no? La gente del interior, los provincianos dicen eso. ¿Qué pasa en el Congreso de que realmente no hay un avance de muchas necesidades que tiene fundamentalmente las principales provincias del interior, que está todo prácticamente trabado o en el freezer, ¿no? ¿Por qué dilatan tanto las resoluciones que Y bueno, necesitan tomarse con y proyectos urgencia?
tan interesantes. En mi caso, que soy Mm, presidenta de la Comisión Bicameral de Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, ajá, hemos avanzado en un trabajo conjunto con la CENAF. El martes vamos a estar presentando en el Senado de la Nación todo lo que tiene que ver con la capacitación de lo que nosotros conocemos como Ley Lucio, pero en ajá. realidad es todo un programa de capacitación para todas las áreas del Estado relacionadas con la problemática de la niñez, Claro, ¿no? ahí Entonces, tenemos un tema eh, también bastante preocupante que involucra inclusive a niños con algunas serias dificultades de problemas de motricidad, de movilidad, y donde curiosamente se les sigue exigiendo a los papás, María, que presenten certificados innecesarios para justificar o para volver a informar sobre enfermedades que son evidentemente imposibles de revertir, ¿no? ¿Se ha trabajado de alguna manera en estas cosas que son realmente muy dolorosas y muy puntuales para las familias que tienen situaciones de estas características? sí, nosotros el año pasado presentamos un proyecto en ese sentido. Luego, casi a fin de año, la Cámara de Diputados aprobó, le dio media sanción al proyecto que obligaba, digamos, mejor dicho, sacaba de la obligación a Sí. los encargados de la persona con discapacidad o al Ajá. propio discapacitado de hacer un trámite cuando es un caso irreversible, ¿no? Por eso. Por decir, Ujú. una persona ciega, ¿no? Una persona sorda que nació con esa dificultad y Claro. lo va a tener toda la vida. Inmediatamente nosotros decíamos, ¿cómo es que cada 2 años tenés que presentar Ahí está. Y un sí, un certificado? certificado, claro. Entonces, Mm. esto ya es ley, Ajá. espero que esté funcionando en todos los organismos encargados de esto, ¿no? Porque lo que certifica esta discapacidad en realidad era el que exigía por ahí, el término era 6 meses, te diré, ¿no? No era Sí. tanto, por lo Ujú. tanto creo que ha sido un avance muy importante. Nosotros tuvimos nuestro proyecto a la vista porque y lo trabajamos especialmente en La Rioja y en Buenos Aires con Ujú. muchas organizaciones que estaban impulsadas por papás que tenían esta problemática y que se hizo mucho más acuciante durante la pandemia. Seguro. Bueno, ha habido infinidad de cientos de miles de reclamos. Le digo que a nosotros habitualmente nos llegan muchos reclamos de estas características de la gente que tiene que hacer esta cantidad de trámites innecesarios. Encima, con los propios chicos, llevarlos, trasladarlos para que verifiquen su situación de salubridad, y son tremendos trastornos, ¿no?, que les ocasionan a los padres. Así que bueno, por lo menos me alegra que hayan avanzado con ese tema. Lo otro que quería preguntarle, ¿hay concientización de la clase dirigente y de los senadores de la Argentina de este alto porcentaje de hambruna que hay dentro de la niñez en la Argentina? Porque es muy impactante que nuestra patria esté atravesando por este tipo de situaciones. Casi un 65% de los chicos que están en un nivel de pobreza como nunca se ha visto en la historia. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes realmente de esto que nos está pasando, de esta pobreza que se ha generalizado en los últimos años y que tiene una gravedad realmente muy preocupante? Bueno, en nuestro caso específicamente hemos aprobado el presupuesto del año pasado, ¿no es cierto?, donde gran parte de ese presupuesto tiene que ver con lo social, ¿no? Ajá, Donde sin duda está lo que son las partidas que tiene desarrollo social para asistir a comedores, para asistir a distintos organismos que están ocupado de esta problemática. No obstante, creo que el tema de la inflación nos ha pegado a todos en general y mucho más aún a aquellos hogares, ¿no es cierto?, con recursos que no son de un trabajo en blanco, que quizás es una changa, algo que también nos afectó, ¿no es cierto?, de estos 2 años de pandemia fue tremendo. Entonces la gente también quedó afectada, hay muchas cosas, las costumbres y los usos también han cambiado. Entonces, hay un montón, creo, de variables que hay que analizar frente ajá. a esto de que es un grave problema y que creo que también esto que nosotros vemos a diario de las manifestaciones, estas distintas organizaciones que hacen este corte, quieren tomar desarrollo social,
Sí. también habría que hacer un control mucho más exhaustivo, ¿no? Si toda la mercadería y todo lo que se les da Y sí. realmente llega a las Ajá. personas, ¿no es cierto?, que realmente lo necesitan. Claro, eso es lo Entonces, por llamativo, ahí, lo que impacta justamente, María, es ver este tipo de actitudes y de accionar cuando están los organismos del Estado, están las gobernaciones, las intendencias. ¿Por qué se sigue con esta cuestión especulativa de tercerizar la ayuda social a través de determinadas fundaciones, organizaciones que ya sabemos terminan estafando a la gente y que son un foco de tremenda corrupción en la Argentina hace años? ¿No hay una manera desde el Senado de la Nación de tratar de emprolijar y de controlar esto? Porque no es posible que existiendo organismos públicos tengamos que tercerizar justamente lo que es la ayuda solidaria, y que queda en manos de irresponsables y de ladrones, como venimos viendo que pasa en los últimos años. O sea, hemos tenido sueños compartidos, hemos visto lo que ha pasado en Jujuy con Milagro Sala, lo que pasa en Chaco, lo que pasa en Formosa, en parte del conurbano bonaerense, que gente que no tiene nada que ver con los organismos del Estado, que deberían estar justamente manejando la ayuda social y controlando adecuadamente para que no se delinca vergonzosamente como pasa en los últimos años, el Estado sigue estando ausente y el Congreso de la Nación, a través de ustedes que son los representantes de cada provincia, no ejecuta algún plan de control directo para evitar esta locura que acontece en la Argentina. creo que también, además de todo lo que nosotros pedimos, por ejemplo, los proyectos que nosotros hemos presentado, Sí. debido a los reclamos que hemos recibido en las escuelas secundarias, porque había como una concepción de que los chicos necesitaban comer hasta los 12 años, ¿no? Bueno, pero Entonces, no le en llegan un las viandas, trabajo, senadora. Hay denuncias en claro, la provincia de Buenos Aires que los chicos van y están 2 o 3 días que las viandas no llegan, que están desesperados. Nos mandan mensajes las maestras, las directoras de las escuelas, que las viandas no llegan y sin embargo el presupuesto está y algún que otro vivillo se queda con esos dineros haciéndole padecer sí, hambruna a los chicos. Entonces acá hay exactamente, algo que ¿no? evidentemente Nosotros en viene nuestro funcionando muy caso, mal. en este caso, nosotros hemos hecho los proyectos, digamos, con una conversación que tuvimos también con la defensora de Ajá, niñas, niños y adolescentes, sí. para incluir a todos los menores, para que también esta, como decís vos, merienda o la ayuda que se les da, Sí, llegue también a las escuelas secundarias, en ¿no? tiempo y forma, por También lo había, menos. insisto yo en que hay una falta de empatía, creyendo que como ya tiene 12 años, los chicos no van a tener hambre, Claro. ¿no? Como nos pasa con muchas otras cosas que desde el Estado por ahí se descuidan, o quizás en esto la falta de control, y creo que la ministra, gran parte de los inconvenientes que hoy tiene que ver con eso, ¿no? Que quiere Ajá. llevar adelante una especie de control con estas organizaciones que muchas veces han utilizado el poder de la convocatoria para las manifestaciones, evitando justamente el contralor, que es algo específico que tiene que hacer el Estado. Ajá. Se habla de agilizar de alguna manera el control y la actividad en el Senado de la Nación, porque de alguna manera lo que le preocupa a la sociedad, senadora Vega, es eso, ¿no? La lentitud que tiene el Congreso de la Nación y sus representantes en avanzar en la reglamentación de determinados temas. Hablemos de la ley de alquileres, hablemos de lo que pasa con los jubilados, con el tema de la seguridad, con el tema de la educación, con todas estas cosas básicas y elementales que deberían haberse trabajado con mayor celeridad y que no se hace y no se concretan, ¿no? Bueno, justamente eso tiene que ver con la mezquindad política, ¿no? Ujú. Sabés que la cantidad de bloques que existen en la Cámara de Diputados ha dificultado muchísimo el tema de llegar a una sesión de consenso. Y Ajá, lo mismo nos ha pasado en el Senado. Fíjate sí. que el fracaso de la primera sesión que quisimos tener, con toda una agenda social, con los abuelos de Lucio en una de las bandejas, Sí. acompañando la sesión, Ujú. hubo senadores, ¿no es cierto? Especialmente los senadores que respondían a ciertos intereses, como los que representan a Mendoza en un momento que estábamos
por debatir la ley de alcohol cero, no querían debatir la ley, no querían sentarse y por lo tanto utilizaron el número para dejarnos sin quórum y no poder trabajar. 15 días después, recién, ¿no es cierto?, con la presión social, aceptaron que todas Ujú. estas leyes que venían ya con media sanción, estos proyectos con media sanción, pudieran ser tratados, ¿no? Claro, es una Entonces, pena porque en muchos estos casos, chicaneos afectan directamente las necesidades de la gente y no se resuelven, se van dilatando en el tiempo, ¿no? Y le generan yo un no gran podía problema a creer la la falta gente. de empatía de Claro. algunos de mis compañeros, ¿no es cierto? Que viendo que estaban también la gente que llevaba adelante la defensa de el certificado único de discapacidad Sí. para casos irreversibles, tampoco pudimos tratarlo, ¿no? Eran leyes muy sensibles Claro. a la sociedad y no pudimos lograr que nuestros compañeros se sienten y nos acompañen por lo menos para iniciar el debate. Ajá. Teniendo en cuenta lo que ha pasado en San Juan y otras provincias, ¿les preocupa a los integrantes del Partido Justicialista, del cristinismo, del masismo, lo que pueda pasar justamente en estas PASO, en este proceso eleccionario que tiene la Argentina en este 2023? Yo creo que la decisión que ha tomado nuestro candidato, el ministro de Economía, Sergio Massa, nos pareció lo más importante, ¿no? Es mejor que decir, es hacer, mostrar su gestión, mostrar la capacidad que tuvo de sostener una economía prácticamente en crisis, que es lo que se venía en agosto del año pasado, y que su intervención, sin duda, primero para pedir y posponer los pagos que teníamos que hacer en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos internacionales, nos ha permitido, si bien es cierto, con un índice de inflación muy alto, Ujú. poder equilibrar, no entrar en default y no haber colapsado nuestra economía en ese momento. Ajá. Por eso, más allá de lo que pueda ocurrir en la PASO, creo que lo más importante es poner en valor lo que hace Sergio Massa como representante de nuestro espacio y a partir de allí, bueno, la gente decidirá, ¿no? No hay Ajá. mejor forma de mostrar es haciendo conocer todas las obras y todo lo que se invirtió. Vos me hablabas en principio de lo que pasa con los empresarios, cómo se está empujando a todo lo que tiene que ver con la producción y también esta gente que lleva adelante el emprendedurismo en las provincias Sí. y desde esa área se ha logrado muchísimo. Ahora, Acompañar algunos dicen de especialmente, que sí, la cosa no está tan así como plantea el ministro Massa y que evidentemente su presión hacia tanto el presidente Fernández como a la propia vicepresidenta Cristina ha condicionado la postulación de otros posibles candidatos a la presidencia y bueno, y eso se ha visto en este enroque que se ha hecho en los últimos días. ¿Cómo bueno, pero visualiza creo usted que desde el Senado ante un esos cambios que se han electorado que se producido? presentaba, Mm. sí, que se presentaba tan adverso, Sí. creo que la mejor decisión fue poner el candidato más competitivo, ¿no? Ajá. Independientemente de lo que se pueda utilizar como una chicana y se hable de apriete y de lo que se pueda decir, Sí. nosotros desde siempre y un grupo de senadores desde siempre dijimos que el candidato de Unión por la Patria tenía que ser Sergio Massa, ¿no? Ahora, todas Porque estas en denuncias que definitiva han él también. surgido también, ¿cómo lo dejan parado? A Massa en su supuesto vínculo con Javier Milei y toda esta operatoria que salió a la luz en los últimos días, donde inclusive hasta Bloomberg denuncia justamente los negociados que hay en los cargos para candidatearse dentro del mundo de la política. ¿No embarran la cancha este tipo de cuestiones donde indirectamente está involucrado el propio ministro Sergio Massa, candidato a futuro presidente? Increíblemente que los mismos medios que antes le ofrecían todos los espacios a Por eso, Milei hoy sean los ahí está, encargados, ¿no? de De denunciarlo, ¿no? destronarlo. Ajá, Increíblemente, y creo que la ciudadanía, que no sí. está, ¿cómo te puedo decir? Tan
desprovista de la capacidad de análisis, creo que Ujú, está viendo todo esto, ¿no? ujú, Porque cuando Milei parecía, ¿no es cierto?, la salvación para nuestra política, que hablaba de que había que quemar todo, destruir todo, y a partir de allí un nuevo resurgir como el ave fénix para Argentina, después son ellos mismos, quizás también es la mano de Juntos por el Cambio, que maneja muchos medios de comunicación y sabía que Milei le sacaba votos a ellos, son los mismos que hoy están con carpetazos o generando todas estas cosas, porque todo esto es lo que se dice en los medios. Nada ajá. está probado en la justicia que realmente sea así, ¿no? Dicen que hay, bueno, ya varias presentaciones, pero esto no ayuda a tomar conciencia, senadora, de que realmente desde el Estado se debe apostar o respaldar una apertura de mayor pluralismo en lo que es el tema comunicacional en la Argentina, que viene siendo manipulado por muchos de los integrantes de este gobierno y del anterior, de los distintos ámbitos de la política, donde tratan de condicionar la comunicación de acuerdo a su conveniencia. ¿No habría que lograr una mayor apertura? Porque curiosamente tenemos desde el Estado el canal oficial, Canal 7, tenemos el canal de diputados, el canal del Senado, el canal de la ciudad y los canales privados que operan de manera mercenaria y en forma corporativa, que muchas veces son respaldados por los propios políticos de la Argentina, en detrimento justamente de sostener como corresponde el sistema democrático. ¿No es hora de que se empiece a trabajar con una mayor apertura y que se deje de censurar o de sacar de contexto a los pocos comunicadores sociales que tratamos de llevar claridad a la sociedad para que no haya una confusión constante y permanente donde la sociedad es manipulada y le quieren vender espejitos de colores? Bueno, yo creo que en ese sentido, los más afectados en realidad por este establishment que generan, ¿no?, los poderosos medios, Ujú, justamente es Unión por la Patria, porque la mayoría de los canales hoy, ¿no es cierto?, ofrece los espacios, antes era Milei y ahora todos los representantes de Juntos por el Cambio, que parece que optaron en vez de hablar mal de su opositor, de pelearse entre ellos, ¿no? Es lo que ujú. nosotros vemos y entiendo tu pregunta porque quizás perteneces a un medio que no forma parte de este gran conglomerado que Totalmente, maneja la opinión estamos fuera pública, de ¿no? eso, claro. Lo que pasa es que Entonces, también hay esto, responsabilidad del esto Estado en pone. eso, ¿no? Imagínate Responsabilidad del que propio pone o Estado. saca un candidato, Ujú. lleva o trae, ¿no es cierto? O como te decía, ¿no? Primero lo puso en un trono a Milei Por y eso. hoy son los mismos canales que lo están destronando. Ujú, Y creo que en ese sentido nosotros tenemos que trabajar, nosotros mismos somos presa de esta falta de apertura de los canales, sí. o que si nosotros pedimos, por decirte, en TN algún espacio, ¿nos viste a alguno de nosotros sentados en TN? No, Jamás. ¿no? Bueno, Porque pero primero que pasa en está todos los censurado aspectos eso. Claro, de un para lado y de otro, nosotros, y ¿no? además la Ujú. cantidad de recursos que se necesita para estar sentado en uno de esos canales. Entonces vos te empezás a preguntar, ¿tiene que ver con la presión de un cierto sector de la sociedad que defiende un espacio político, Ujú. o tenés que tener cierta cantidad de dinero para poder estar en ese lugar, ¿no? Claro, por eso Entonces, estaría bueno eso, eso que yo le eso planteaba recién, ¿no? Tratar de y cuando nosotros clarificar esta empezamos a hablar de situación. regular y de Mm, regular, inmediatamente se empieza a hablar de censura, se empieza a hablar de un montón de cosas diciendo que queremos mm. limitar la libertad de expresión, ¿no? Ajá. Entonces esas son las cosas que debemos estar atentos, y creo que la ciudadanía, que está muy atenta porque quizás en otro momento no le presta tanta importancia Sí. a los políticos, en este momento sí, ¿no? Y esto de que la Es paz es momento una de gran producir impuesta tal vez una también. clarificación de estas cosas. Sería bueno que ustedes, los representantes en el Congreso de la Nación, intenten en algún momento revertir esta cuestión que lleva décadas en Argentina y que el sistema democrático todavía no ha sabido emprolijar, ¿no? O sea, han pasado Claro. muchos gobiernos democráticos y todavía no hemos podido lograr algo que sea equitativo y que permita expresarse democráticamente, inclusive desde los propios medios de comunicación del Estado, que son tomados como cetro
por cada gobernante que llega al poder, ¿no? Eso sería interesante que se plantee en algún momento como La corresponde, porque democratización que es fundamental para los mm, medios, sí, ¿no? Y sí, bueno, no por nada tenés a Esmeralda Mitre denunciando lo que pasa con el canal La Nación, ¿no? Que y sí, pertenece a un su propia sector empresa, político. claro, sí. Entonces, ¿sí me entendés? O sea que esas son cosas que la ciudadanía también debe estar Sí, atenta, la porque ciudadanía lo muchos ve, pero también el Estado tendría que dejar de ser cómplice justamente de estas corporaciones, porque de alguna manera los funcionarios de turno de los distintos gobiernos han habilitado para que esto acontezca. Después, bueno, hagámonos cargo, ¿no? de lo que hacen cada uno de los funcionarios en las etapas políticas diferentes, de los gobernantes que llegan a Balcarce 50, que habilitan previamente a sus candidaturas estos acuerdos que son bastante vergonzosos con los grupos corporativos, donde también convengamos que hay muchos políticos metidos y que uno no sabe cómo hacen para llegar a obtener esa fortuna para comprar los no propios sabemos medios de a quiénes comunicación. pertenecen los Y medios, bueno, decís, ¿no? Por ahí ahí, ¿no? está, exactamente, Una de un las temita, cosas, un gran creo tema. que sí, creo que también es importante y no por nada, los programas que hablan de política y que solamente nos interesan a nosotros los políticos, Sí, tienen cada vez menos audiencia, ¿no? totalmente, Y o esto sea, tiene que es ver que así, la ciudadanía se informa por otros medios, tal cual, ¿no? Y tal por cual. ahí el tema pasa que hasta quieren regular las redes sociales para evitar que la gente conozca la información de primera mano, ¿no? Sin Exactamente. filtro, como decimos Ujú. nosotros, porque ya no hay periodistas que cuenten un hecho, es la percepción de ese periodista sobre un hecho o el interés que tiene ese periodista sobre un determinado hecho. Claro, no todos actuamos de esa manera. Por suerte todavía quedamos unos cuantos que estamos trabajando con libertad y pluralidad como para acercarle la información veraz y que la gente, por supuesto, después saque sus propias conclusiones. Lo que pasa que a veces el marketing y la presión comunicacional que Puede mucho ejercen, más, y sí, no es fácil, no ¿no? es fácil. Y a 40 Es tal años de cual, María. democracia es muy triste que todavía estemos, Por eso yo le digamos, decía, hablando de ¿no? estos Sí, temas, es cuando en preocupante. realidad lo Ujú. que debería bregar es la defensa de la democracia, ¿no es cierto? Y que tengan cada Totalmente. uno la posibilidad de decir lo que piensa, sin Así es, violencia. así es. Bueno, María, vamos a hablar en otro momento, senadora, cuando usted tenga algunos minutos para ampliar otras inquietudes que tenemos, pero le agradezco realmente la atención y la generosidad que ha tenido de dialogar con nosotros con absoluta claridad y de darnos las respuestas que usted considera adecuada para hacérselas llegar a nuestros oyentes y televidentes. Muy gentil y estamos al habla en cualquier otra oportunidad. Ha sido un gusto, me sentí muy Igualmente. cómoda, así que cuando quieras Gracias. estaremos en contacto. Perfecto, Gracias. gracias María, un gustazo. Bueno, ustedes la escuchaban, la senadora por la provincia de La Rioja, de Unión por la Patria, me refiero a María Clara Vega, hablando con absoluta claridad. Le hicimos preguntas tal vez un poquito fuertes, pero ella con mucha soltura habló con absoluta claridad y nos respondió a muchas de las inquietudes que ustedes tienen y que nos plantean a través de los correos electrónicos y de los mensajes que nos envían aquí a Galáctica Internacional. Ya volvemos, quédense porque se viene un bloquecito de humor impresionante. Tenemos una visita hoy, no se los cuento, dejo ahí la incógnita para que ustedes se queden y compartan los últimos momentos de esta edición de una manera divertida, con un poquito de humor. Ya volvemos. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.